Amada Iglesia, buenas noches. Es un gozo poder nuevamente reunirnos para alabar al Señor, para adorar al Señor. Y vamos en esta noche a abrir las Biblias en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 21 inclusive. Primera Juan, el capítulo 4, desde el versículo 12 al versículo 21 inclusive. Vamos a continuar con el estudio de la primera carta de Juan que venimos desarrollando. Leemos en la palabra del Señor de esta manera: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En esta noche voy a desarrollar un sermón que se titula Las manifestaciones del amor verdadero. Es conexión de lo que venimos viendo sobre el amor verdadero y que ya estuvimos hablando en el sermón pasado. Este sermón contiene solo 2 puntos. El primero de ellos es
la manifestación del amor verdadero en la declaración de fe del cristiano. Y el segundo punto es la manifestación del amor verdadero en la confianza que tenemos en el juicio. Entonces, fundamentalmente el sermón de hoy se va a basar en mostrar que este pasaje confirma la manifestación del amor verdadero como declaración de fe del cristiano y la manifestación del amor verdadero como una confianza para el día del juicio. Eso es lo que el párrafo nos está diciendo. Y solo a manera de conexión quisiera hacer un breve resumen del escenario histórico y religioso que tiene el pasaje. Y el escenario histórico y religioso del pasaje es el siguiente. Juan está justamente fortaleciendo a la iglesia por la gran confusión que hay en medio de los creyentes debido a los falsos maestros que están enseñando doctrinas heréticas. Enseñan que Jesucristo no es Dios, enseñan que Él no ha venido en carne, pero enseñan que realmente tienen un contacto con la deidad y que son una casta iluminada y que por ese motivo solo ellos pueden tener el conocimiento de Dios como iluminados y no los demás. Y por esa causa estos falsos maestros gnósticos tenían una ausencia de amor práctico para con los creyentes. Solo pasaban por un tiempo en las iglesias, dañaban con falsa doctrina y luego se iban. De ahí es que está escrito, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, sino que salieron de nosotros, pero porque no eran de nosotros. Y se refiere al mismo grupo. Entonces, ese es el escenario histórico y religioso del pasaje. A todo esto, ¿qué hace Juan? Juan lo que hace es fortalecer a la iglesia mostrando las diferencias. Cómo son por dentro los que no han nacido de nuevo y cómo son por dentro los que sí han nacido de nuevo y cómo se manifiestan por fuera los que no han nacido de nuevo y cómo se manifiestan por fuera los que sí han nacido de nuevo, para que ellos vean que por más que estaban en el medio y que hablaban de tener comunión, era un evangelio falso, sin doctrina. Juan está hablando de la manifestación del perfecto amor, porque los está llevando a ellos a que observen que a pesar de todo lo que dicen, no aman. Entonces quiere decir que si no aman, todo lo otro que dicen no es verdad. Pero entonces esto que Juan está haciendo realmente nos estremece en estos días. Porque con cualquier persona que se llama cristiana, tú puedes hablar y te va a decir que conoce de doctrina, y más si ha tenido posibilidad de leer un poquito de libros, o más si está mucho tiempo en el internet con mensajes de grandes predicadores que tanto enseñan y tanto bien hacen. Van a tener un sinfín de motivos para decir que saben todo sobre doctrina. Pero Juan está diciendo, podés tener al frente una persona que habla con elocuencia, con propiedad, con conocimiento, que te dice que se la sabe, pero si en la vida práctica no ves el amor verdadero, no nació de nuevo. Esto es estremecedor. Porque si nos ponemos a ver lo que ellos vivieron en ese momento, es estremecedor porque estando al frente de una persona elocuente, estando al frente de una persona que aparenta expresar doctrina, jamás sospecharías que no tuviese vida. Pero Juan enseña lo más profundo que identifica la vida. Y lo más profundo que identifica la vida es la manifestación del amor verdadero. Los colores tienen una naturaleza y no se pueden confundir, a pesar de que hay un problema a veces, una enfermedad, el daltonismo, en donde las personas confunden los colores. Pero el color rojo es rojo porque esa es su naturaleza.
El color blanco es blanco porque esa es su naturaleza. Y el color negro es negro porque esa es su naturaleza. La naturaleza propia de un hijo de Dios es amor y no se la puede confundir. No hay otro color que pueda ser detectado como el amor. El amor verdadero tiene una manifestación. Juan es el que está diciéndole a ellos cómo se manifiesta el amor perfecto. Y entonces, en el primer punto del sermón, vamos a desarrollar las expresiones que Juan declara cómo es que el amor perfecto se manifiesta en la declaración de fe del cristiano. Y lo primero que dice es lo siguiente: nadie ha visto a Dios jamás. Esta es una expresión que hay que explicarla y que por allí tiene algunas interpretaciones un tanto confusas. Mucha gente dice, porque toma expresiones, ¿cómo que a Dios nadie lo vio jamás? Si en realidad cuando Cristo estuvo en la tierra, en San Juan 10:31 dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿cómo puede ser? Y aparte Él dice que es Dios. Y entonces comenzamos a conectar conceptos y tenemos que entender qué es lo que dice aquí. Está perfecto que Cristo haya venido en carne y que hemos visto a Jesús como Dios. Jesús manifestó el carácter de Dios, manifestó la esencia divina, pero cuando dice que a Dios nadie le ha visto jamás, es que las tres personas, la trinadeidad, el Dios eterno, manifestado evidentemente hacia la vista del humano, es imposible que se lo pueda ver. Es evidente que no ha visto nadie jamás a Dios. El punto es que Juan está queriendo decirles, voy a llevarlos por el camino de la manifestación clara del amor perfecto, y es la declaración de fe del cristiano. Lo primero que hace es decir, noten la profundidad del amor verdadero. Y lo primero que hace es hacerles ver a ellos que a Dios nadie lo vio jamás. Entonces conecta al amor verdadero con la manifestación de fe del que tiene vida. Y la manifestación de fe del que tiene vida la lleva por el camino de mostrar a Dios. Por eso es que arranca diciendo, no vio nadie a Dios jamás. ¿Qué tiene que ver esta expresión con el amor verdadero? Y tiene tanto que ver. Y nos tiene que llevar como iglesia al verdadero compromiso. Decir que la vida del creyente se manifiesta en el amor verdadero es que realmente ese Dios invisible al cual no pueden ver las personas en toda su manifestación, se deja ver en la declaración de fe del cristiano. Y la declaración de fe del cristiano es amor. Por eso la misma carta de Juan lo aclara y dice en el 4:8, Dios es amor. Ahí está la conexión. Eso entrega el vínculo con el contexto cercano. Nadie ha visto jamás a Dios, pero entonces se le explica y dice claramente, fíjense, no está la deidad de manera visible. Cristo que estuvo presente ya ha ascendido a la gloria y no está más en carne. O sea que si alguno piensa que puede ver a Dios en la persona de Cristo, ya no lo puede ver. Cuando Juan escribe esto, hacía aproximadamente 56 años que el Señor había ascendido a la gloria. Hacía medio siglo que ya no podían ver a Dios en Jesús. Evidentemente le está diciendo, nadie ha visto jamás a Dios. No tenían opción ni siquiera de decir que lo habían podido ver en Jesús. Pero entonces Él dice, si nos amamos unos a otros. Y ahí comienza a introducir la profundidad de la manifestación del amor verdadero. Él se muestra en la declaración de fe del cristiano. Si nos amamos unos a otros. Juan está queriendo decir la única manera que el mundo tiene de poder ver de manera práctica y terrenal
la influencia de Dios es en el amor de ustedes. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Se dan cuenta? No lo pueden ver. Cristo ya no está en carne, pero Él ha dejado una representación, una manifestación de fe. Es la vida del cristiano. Son ustedes los que representan eso que el mundo no puede ver. Es tremendo. Es tremendo. Por eso Juan dice, Dios permanece en nosotros si nos amamos unos a otros. O dicho de otra manera, el acto del amor de los unos para con los otros en la iglesia de Cristo es la fiel manifestación de que ese ser invisible que ellos no pueden ver mora en la iglesia. Entonces sí lo pueden ver. ¿Pero en qué lo pueden ver? En usted y en mí. Tremendo. ¿Somos conscientes de lo que dice Juan? Cuando estudiaba esto, me estremecí en pensar, qué delicado es herir a alguien. Qué delicado es que no se vea a Dios en mi amor. Porque ya no lo pueden ver. Jesús ya no está. Y Él en su trina deidad no se dio a conocer. Al mortal, de hecho, no puede el hombre ver a Dios y vivir. Es un principio bíblico. Entonces, las personas no pueden ver el amor de Dios si los creyentes no se aman con el amor verdadero. Pero si se aman mutuamente, dice Juan, Dios se exhibirá en esa práctica. Y si bien literalmente el invisible no se hace realmente visible, manifiesta su carácter, su amor, a través de la vida de la iglesia. Pero no solamente dice eso Juan. Dice Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y ahí cierra el concepto Juan. Él dice, no vio nadie jamás a Dios, pero el amor práctico de los unos para con los otros da evidencia de que Dios habita en los que dicen ser de Jesús. Y cuando se practica ese amor, cierra la idea Juan y dice, ese amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Es algo tremendo lo profundo que es esta expresión. Piense algo usted, ¿puede ser que Dios tenga algo que no sea perfecto? Y si decimos que es el amor de Dios, ¿podemos pensar que ese amor sea imperfecto cuando Dios en su naturaleza es perfecto? ¿Cómo cierra la teología aquí? ¿Cómo explicamos que ese amor se perfeccione en nosotros? ¿Que hace falta que nosotros le demos algún tinte de perfección a lo que es de Dios? ¿Cómo lo entendemos? Lo entendemos simplemente por esto. Porque Dios ha amado con el propósito eterno de que aquellos que han sido amados se amen. La palabra en el griego de perfección significa obra acabada. Obra acabada. Dicho de otra manera, esto lo voy a graficar con una cuestión muy simple de la vida.
Cuando cristianos que dicen ser verdaderos hijos de Dios no se aman, es exactamente lo mismo que tengas un BMW en el garage, pero vivas caminando para no usarlo. Igual. Un Mercedes-Benz, no sé de qué marca sos hincha. El amor de Dios se perfecciona cuando se activa en su propósito final en aquellos que han sido impactados por ese amor. O dicho de otra manera, no hay forma de confundir el color rojo con el color blanco. Los que son verdaderos se los identifica, porque ese amor que Dios tuvo para con ellos es el mismo amor con el que ellos se tratan. Es tremendo lo que ahí dice. Si hay algo que cautiva de la carta de Juan, es que Juan no tiene grises. Es una carta que te lleva por un paralelismo permanente desde el principio hasta el final. ¿Viste? Como los rieles del ferrocarril, los rieles, las vías del tren. O sos o no sos. Nunca Juan camina por la piedrita y los durmientes, ¿viste? Cuando yo era chico me encantaba andar horas y horas caminando por la vía del tren. Y hasta cuando algunas veces pasaba uno me colgaba atrás. Esas cosas que uno hace de chico. Para Juan sos blanco o sos negro. No hay grises. No hay grises. No podemos caminar por las piedritas y los durmientes. Y bueno, mira, yo soy verdadero, hermano, pero vos sabés que yo a este tipo no lo quiero. Yo creo en Cristo, pero no me hables. De ese no me hables. Si se lo dijéramos al apóstol Juan, creo que no dubitaría y diría, me parece que vos estás más cerca de los gnósticos, estás más cerca de allá que de acá. Porque así escribe él. Ahora, cuando nosotros tenemos esta demanda, esta confrontación del Señor, ¿qué hacemos frente a esto? Yo le voy a decir lo que a mí me ocurre y lo comparto con usted con todo mi amor. Yo pido perdón. Si a usted le sirve, hágalo. Ese amor se ha perfeccionado en nosotros. Amados, a mí me cautivó esta mañana. Esta mañana tuve la gracia de levantarme en la casa de Clarita a la mañana y con los pajaritos y esa brisa fresca, a solas con el Señor, orando y clamándole, me estremecía con esto. El Señor hace la obra acabada de su amor cuando yo amo. Pero escúchelo bien, no se ve el resultado de su amor salvando a pecadores cuando los creyentes no se quieren. En esto, dice Juan, conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, Juan lo que hace es bajar a otro plano más profundo. Él les dice, miren, vamos a ir desde afuera hacia adentro. Y dice, la verdad de ustedes, la vida de ustedes está en el amor. Eso es lo que impacta. Y ese amor es el que se perfecciona. Eso quiere decir que el amor con el que Dios los amó se hace evidente en cómo se tratan. Pero ahora va a un plano más bajo.
Y él dice, ¿quieren saber ustedes por qué tienen la posibilidad de amar? Esa es la segunda parte en su declaración. Y entonces él dice, en esto conocemos que permanecemos en él. ¿Qué quiere decir? Esta es la evidencia de que realmente estamos en su familia. Es la evidencia de que realmente él nos salvó. Es la evidencia de que realmente su amor nos impactó. Porque es la única forma en la que nosotros podemos amar. Que él nos ha llamado primero. Y por eso es que lo dice más adelante. Entonces, esto es lo que sigue diciendo él. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros. Esto habla de comunión. Es como que lo podemos parafrasear y decir, mira, te voy a dar la evidencia de la verdadera comunión. Si vos permaneces en él y él permanece en vos, es porque sos verdadero, es porque sos su hijo. Nadie puede decir que Dios permanece en él si no tiene vida. Dios no habita en los muertos. En donde Dios habita hay vida eterna. Lo viene Juan desarrollando. Entonces es una cuestión esencial. Y él les dice, miren, la comunión es esta. Conocemos esta comunión porque permanecemos en él y él en nosotros. Y se manifiesta porque él nos ha dado de su espíritu. Esto está hablando de la manera en la que el amor ha llegado a nosotros. Todo esto Juan lo está haciendo para mostrarles que esos falsos maestros gnósticos no son el resultado de la regeneración del espíritu, y por no tener regeneración del espíritu lo evidencian hacia afuera en la ausencia del amor. Pero él les está diciendo, ustedes sí. Por eso, ¿cómo conocen que hay comunión? ¿Cómo conocen que están en él y él en ustedes? En que nos ha dado de su espíritu. Entonces acá tenemos que hacer un alto y recordar, hacer una vinculación con el contexto lejano. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? En primer lugar, la palabra de Dios habla en San Juan capítulo 3, el versículo 8. Y dice, el viento sopla de donde quiere. Oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, ¿cómo comprobamos que estamos en Él, que somos verdaderos? En que Él nos ha dado de su Espíritu. Hemos nacido de la regeneración del Espíritu. Juan dice, para poder entrar al reino, le dice el Señor a Nicodemo en ese diálogo en Juan capítulo 3, debes nacer del Espíritu. Y el Espíritu es como el viento que sopla y tú oyes su sonido. Solamente lo puedes percibir por sus manifestaciones, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Somos regenerados por el Espíritu. San Juan capítulo 1, versículos 13 y 14 dice que cuando nosotros creemos en el Señor, el Espíritu Santo nos sella como una garantía de aquella posesión adquirida, que es la iglesia, la que Él va a venir a buscar. Entonces, somos regenerados por el Espíritu y somos sellados por el Espíritu, de acuerdo a lo que Pablo dice en Efesios 1. 1 Corintios 3:16 dice, ¿o ignoran que ustedes son templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Es decir, somos templo del Espíritu de Dios. Entonces, está hablando que Él nos ha dado de su Espíritu. Es la única forma en la que podemos tener la capacidad de amar. Y es por eso que el amor verdadero está conectado con la evidencia de los verdaderos creyentes. ¿Cómo podemos entender entonces que Él nos ha dado de su Espíritu? Y esto es que nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros. Bueno, la Biblia nos sigue enseñando. Dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y así viene Juan metiéndose en un plano más profundo.
Les está diciendo, no hay forma de que ustedes no amen. Si son verdaderos, tienen que amar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les ha sido dado. Y cuando el Espíritu Santo les ha sido dado, ustedes tienen el amor de Dios. Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero cuando llegamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ¿se dan cuenta cómo Juan va en un plano más profundo ahora? ¿Saben? ¿Ustedes saben cómo conocen que realmente Dios está en ustedes y ustedes en Dios? En que Él les ha dado del Espíritu. Pero ¿qué pasa cuando nos ha dado de su Espíritu? Ha comunicado el amor verdadero. Vuelvo a repetir los textos. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces, lo que Juan les está diciendo, no vas a confundir nunca la silla blanca con la roja. Si vos amás, tenés vida. Si no amás, no tenés Espíritu Santo, no tenés vida. ¿Se dan cuenta que Juan va en los rieles? Nunca por las piedritas del medio. ¿O sos o no sos? Y nosotros, dice él, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces, ahora va a otro plano más profundo. Empezó por la manifestación del amor verdadero como el que completa el propósito del amor de Dios. Muestra que el amor verdadero es posible cuando tenemos el Espíritu Santo y si no, no. Pero ahora dice, ahora les voy a mostrar cómo es que pueden tener el Espíritu Santo. Solo por haber creído el verdadero Evangelio. Y él va más abajo. Va a los cimientos. Y en ese cimiento él dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo. Entonces él les destruye esa construcción mentirosa en donde no aceptaban que Cristo sea el Hijo de Dios, Dios mismo o Dios Hijo. Entonces él está destruyéndoles el cimiento de los gnósticos. Les está diciendo, ven, por eso no aman. No aman porque no creen el verdadero evangelio. Y al no creer el verdadero evangelio no tienen Espíritu Santo. Entonces no tienen capacidad para amar. Ese es el orden lógico de la defensa de Juan. Pero ustedes sí. Ustedes sí pueden amar. ¿Por qué? Porque Él les ha dado de su Espíritu. Y les ha dado de su Espíritu porque ustedes han creído que Jesús es el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Cuando usted agarra el Evangelio de Juan, usted va a ver, obviamente es el mismo escritor que el de la carta, pero cuando él escribe el Evangelio, usted va a ver que todo el Evangelio se detiene a mostrar la divinidad de Jesús. Arranca desde el capítulo 1, versículo 1 al 3, al 14, mostrando que Él es el Verbo y que antes de que nada fuese hecho, Él existía, que Él no tiene principio ni fin, que Él estaba con el Padre, que Él es Dios. Y cuando usted termina el Evangelio, dice, estas cosas se han escrito para que ustedes crean. Crean que Jesús es el Hijo de Dios. Crean que es el Mesías que había de venir al mundo. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. En la carta él apuntala a la iglesia y les dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Esto le destruye a los gnósticos su falso evangelio. Este es el verdadero evangelio. Creer
que el Padre envió a su Hijo y que Él es el Salvador del mundo. Nadie puede tener Espíritu Santo si no cree en este mensaje. Y ningún ser humano que no tenga Espíritu Santo puede amar como aman los verdaderos. Así va Juan. Entonces arranca de la fe en un mensaje, ¿sí? Continúa por la consecuencia de ese mensaje ser sellados con el Espíritu Santo y sigue mostrándoles que la consecuencia de tener Espíritu Santo es tener amor. Todo aquel, dice, que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esto es tremendo. La persona que no tiene fe en Cristo no cree que Él sea el Dios Hijo, el que el Padre ha enviado al mundo. No lo cree. No cree que Cristo sea Dios Hijo. No cree que Cristo sea el creador de los cielos y de la tierra. No cree que Él sea el dueño de todo lo creado. No cree que Él sea el soberano sobre todo. Solo lo ve como un hombre más, alguien digno en la historia, una persona importante. Muchos calificativos puede una persona que no tiene vida dar de Jesús, pero uno le falta. El que no tiene vida nunca va a creer que Jesús es Dios, enviado por el Padre para salvar al mundo. Y esto es lo que Él les está diciendo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Esta confesión de fe, evidentemente, hace la distinción entre los que son verdaderos y los que no lo son, o los que no lo son. Yo quiero hacer un alto en esta noche, en el camino del tiempo, en la iglesia. Y quiero que nos expongamos frente a la verdad del mensaje. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él es Dios Hijo? ¿Crees que Él es el Verbo eterno hecho carne? El creer en esto es tener vida eterna. Porque el Padre ha decidido en la eternidad y le ha entregado la tarea a ese Hijo de comprar al pueblo santo, cargando en Él el pecado que no cometió. El Padre ejecutó en Él un juicio justo, cobrándose la deuda del pecado del pueblo santo. Trató al Hijo como el más vil pecador para tratar al pueblo santo como si nunca hubiese pecado. Si no creemos que Jesús es Dios Hijo hecho carne, no tenemos ningún fundamento para creer que nuestros pecados han sido perdonados. No tenemos el fundamento para creer que la muerte ha sido derrotada, porque solamente Dios Hijo puede entregar un sacrificio que satisfaga a Dios Padre. Ellos están al mismo nivel de justicia. Están al mismo nivel esencial de santidad. Si tú no crees que Jesucristo es Dios, tu pecado sigue sin tener respuesta y solución, y la muerte sigue activa y está acosando y amenazando tu eternidad. Pero si crees que Jesucristo es Dios, al mismo nivel de la justicia del Padre, al mismo nivel de la santidad del Padre, Dios Hijo hecho carne, ofreciendo al Padre un sacrificio que paga la deuda, entonces sí hay salvación. Y es eso lo que dice Juan. ¿Pero por qué dice eso? Lo dice por una cuestión simple, porque ese es el mensaje que ellos distorsionaron.
En primer lugar, niegan que Jesús sea el verdadero Hijo de Dios o Dios Hijo. Ya lo dije en un mensaje hace bastante tiempo y quizás no se lo acuerden, por eso lo repito. Ellos creían que Jesucristo era un eón, un ser espiritual creado, por un ser creado inferior a Dios. Por lo tanto, lo descalificaban en su esencia divina. Creían que había venido del cielo, pero toda la doctrina gnóstica descalifica la trina deidad. Entonces Juan está atacando este fundamento, está destruyendo este fundamento. Y está diciéndoles, el evangelio verdadero se basa en creer que Cristo es tan Dios como el Padre y que se ha encarnado y que ha muerto en la cruz. Ese es el único que tiene poder para perdonar pecados y para derrotar a la muerte. Si no es Dios quien muere, la muerte sigue activa. Si no es Dios quien paga la deuda, el precio sigue siendo cobrado. Ahora, todo esto que es fundamento en el plano más profundo de Juan, él lo empezó tratando. ¿Vieron cuando se pela la cebolla? ¿Qué haces cuando pelas la cebolla? Sacas una capita, otra capita, otra capita, otra capita, otra capita, otra capita, llorás, ¿sí? Hasta que llegas al núcleo, ¿no es cierto? Es el que más ácido tiene. Él está trayendo la verdad desde las capas más externas. Es la evidencia del amor lo que determina que tengas un trato sano con Jesús. Eso hace Juan. Y les dice, ese es el camino que no puedo recorrer en ellos. Ellos no tienen una fe verdadera en el Hijo de Dios, por eso no pueden amar. El punto, mi amado, es cuando estamos en la iglesia y decimos tener un excelente conocimiento de Cristo, pero no nos podemos amar. Y termino el primer punto como lo termina Juan. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Cuando él dice, ¿para cuál es tu vínculo con el Hijo? Ahí conecta la realidad. ¿Saben? El acto de que Dios Hijo haya sido enviado por el Padre para cargar sobre sí el pecado que no cometió, el mío, el de usted, el del vecino y el del pueblo santo que cree en Él. Bien. Si usted cree en eso, cree que Dios nos ha amado. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces voy a hacer una aclaración. Dios tiene un amor directivo en enviar a su Hijo al mundo y lo voy a explicar teológicamente de una manera clara y sana para que no haya malas interpretaciones. Dios ama con un amor de gracia común al mundo de manera general. De hecho, hasta el día de hoy Él hace salir su sol sobre buenos y malos y sobre justos e injustos. Dios, en ese amor tolerante, no ha extinguido al hombre, sino que lo soporta en su misericordia amorosa hasta el día del juicio. Pero Dios ha amado al pueblo santo en la entrega de su Hijo, con un amor de gracia especial. Dios ha amado al pueblo santo ofreciendo al Redentor necesario para pagar la deuda de ese pueblo santo. Dios ha amado a los suyos, a los que se perdieron, y Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No al mundo, lo que se había perdido que está dentro del mundo, su pueblo santo.
¿Pero cómo? Sí, porque si la obra de la redención es perfecta, es imposible que haya gente del mundo que se pierde si en realidad Cristo vino a pagar por ellos. Cristo vino a comprar en la cruz, a pagar el precio de su novia, del pueblo santo. Mateo 1:18 lo dice. Él vino para llevar sobre sí los pecados de su pueblo. Efesios capítulo 5 dice, Él vino a dar su vida por la iglesia. Pero entonces Juan, cuando le habla a los escogidos de Dios, a los que están dentro del pueblo santo, a los que han sido impactados por un amor de gracia especial, irresistible, Él les dice lo siguiente: y nosotros. ¿Por qué dice y nosotros y no dice el mundo? Porque justamente habla del pueblo santo dentro del mundo. Y nosotros, no ellos, nosotros. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. No hay forma de creer que Cristo es el Hijo de Dios si no es otorgado por el Padre. Eso es lo que está diciendo Juan. Es más, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, dice, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, acá está mostrándoles a ellos que los que son verdaderos han sido traídos a Cristo. El Padre les ha concedido ese don de fe. Pueden creer en Cristo. Están en contacto con ese amor salvador de Dios que se manifiesta al creer en Cristo. Eso es lo que Juan dice. Y por eso hay una diferencia entre los que aman de verdad y los que no aman de verdad. Porque tienen una esencia distinta. Y por eso di el ejemplo del color rojo y el blanco. No se lo puede confundir. Por eso di el ejemplo de las vías del tren. No hay medias tintas. O son o no son. No se camina por el medio. Juan, ¿cómo termina este concepto del primer punto? Y nosotros, es selectivo, no es general. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con el mundo, para con nosotros. Vuelve, empieza con nosotros, termina con nosotros y el amor está al medio. ¿Qué teología hay allí? La única que la Biblia predica. El amor de gracia especial, que ha sido manifestado en la encarnación del Verbo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ah, pero se perdieron todos los hombres. El lenguaje bíblico es que se perdió lo que el Padre escogió, pero entraron a identificarse con la caída de Adán. Heredan la muerte por nacimiento. Y tienen que conocer al Espíritu vivificante, a Cristo. El Padre le acerca a Cristo en ese acto de gracia especial a todos aquellos que Él tiene que resucitar en el día postrero. Y es todo este el lenguaje que encontramos en el Evangelio. De los que tú me has dado, Padre, yo no perdí ninguno. Los voy a resucitar a todos en el día postrero, a todos. Esos son los amados con un amor de gracia especial. Por eso Juan arranca con el nosotros, termina con el nosotros y el amor está al medio. Hace un círculo de virtud. Ustedes están adentro, pueden amar porque han sido amados. Y ese es el concepto que cierra en el primer pedazo del párrafo. Miren una cosa. Es tan grave llamarse cristiano y no amar, porque el que se llama cristiano es que primero fue amado por Dios con un amor de gracia especial, que es comunicado cuando cree en Cristo porque el Espíritu lo resucita de entre los muertos, lo sella, y ahora el Espíritu se manifiesta mostrando el amor con el que Dios ha amado a esa persona. Y por eso es el compromiso de los que hablan de Cristo. El compromiso de los que hablan de Cristo es que se amen con el amor con el que fueron amados. De lo contrario, no pueden hablar de Él.
Y eso le dice Juan a ellos. Ellos hablan mucho, los gnósticos, estos falsos maestros, predican mucho, pero en realidad no aman. Entonces, les hace todo un desarrollo conectivo, que si usted me ha seguido, es un desarrollo teológico prolijo de Juan en capas de profundización, hasta que los lleva a la gracia especial. Arranca en la manifestación del amor, pasa por el sello del Espíritu, los pasa por el verdadero Evangelio, que es el único que trae el sello del Espíritu, y muestra que eso es gracia especial de Dios. Solo tienen el Espíritu aquellos a los cuales el Padre le ha entregado al Hijo. Pero entonces viene la reflexión final. Decime, ¿estás libre y tranquilo para hablar de Jesús cuando revisás cómo tratás a los hermanos? Te lo voy a decir de la otra manera. Escuchen una cosa, cuando yo doy preguntas de reflexión al final de un sermón, es porque el Señor me las hizo a mí, ¿entienden? O sea, yo no estoy fuera de esta pregunta. Eso quiero que queden claro. La estoy compartiendo. Pero cuando predico de Jesús, lo hago con la tranquilidad de saber que el amor con el que el Padre me ha amado se ve en mí cuando yo trato a mis hermanos. La segunda pregunta, ¿verdaderamente mis hermanos pueden decir que en mí se ve el amor de la gracia especial de Dios? Segundo punto del sermón. El amor verdadero manifestado en la confianza que el cristiano tiene en el día del juicio. Fíjense en lo que dice Juan. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Habla de una confianza que tiene el que ama de verdad. El que tiene amor verdadero está confiado, y está confiado esperando el día del juicio. Juan está relacionando la paz profunda interior que experimenta el que es amado por Dios porque no teme el día del juicio. Es que hay un día de juicio y el ser humano sabe que va camino a un día en el que va a tener que dar cuenta a Dios. Y usted dice, sí, pero eso, mire, es para los impíos. No, la palabra enseña que los creyentes también daremos cuenta. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo un día, todos. La diferencia es que el impío va a recibir juicio condenatorio y el creyente va a recibir un juicio compensatorio. Pero el Señor a todos nos va a pedir cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, ya sea bueno o ya sea malo. Entonces, el amor verdadero nos tranquiliza con respecto al día del juicio. Tenemos confianza cuando somos amados porque sabemos que al haber sido amados por el Señor ya no tenemos más condenación. Esta es la diferencia entre los que están permanentemente escapando del castigo. ¿Por qué? Porque no se sienten amados de verdad. Tenemos confianza en el día del juicio porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros.
Esto quiere decir, ha impactado dentro de nosotros, ha dado su fruto dentro de nosotros, tenemos vida. Entonces no hay condenación y por lo tanto no vamos a ser juzgados. Tenemos confianza en el día del juicio. Por eso es que Juan sigue diciendo, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Los creyentes, los que tienen confianza para el día del juicio, saben que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y es una asombrosa declaración. Esto significa que el Padre trata a los santos, a los verdaderos, a su pueblo santo, del mismo modo que lo hace con Jesucristo su Hijo. Esta es la tranquilidad. Esta frase que es difícil a veces de comprender, se le explica de esta manera. ¿Por qué tenemos tranquilidad para el día del juicio? Porque estamos en Cristo. ¿Y cómo nosotros sabemos que estamos en Cristo? Porque el Padre nos trata a nosotros de la misma manera que trata a su Hijo. Esto quiere decir la frase, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El Padre trata a los santos de la misma manera que ha tratado a su Hijo. Y esto es lo que da confianza. Nos ha concedido el amor perfecto. Nos ha concedido la obediencia del Hijo. Es decir, el que verdaderamente es amado por Dios porque ha creído en Cristo, Él lo ha llevado a creer en Cristo, y lo ha sellado con el Espíritu Santo, es tratado por Dios como un hermano de Cristo. Somos hermanos del hermano mayor. Estamos en la familia del Padre, como dice Pablo escribiendo a los Efesios. Entonces Él nos trata como ha tratado a su Hijo en el mundo. Esto quiere decir, está ausente la condenación ya de nosotros, porque estamos dentro de la bendición de Cristo. Y esto es lo que marca el amor verdadero reinante en una persona. No le tiene miedo al juicio porque el Padre lo trata como trató a Cristo cuando estaba en el mundo. El día en que nosotros estemos delante de la presencia del Señor y que atravesemos el juicio del tribunal de Cristo, que va a estar dentro del tiempo del gran trono blanco, en el momento de la segunda venida, cuando Él venga a hacer cielos nuevos y tierras nuevas. Él dará su juicio a cada grupo. Él apartará las ovejas de los cabritos. Entonces ahí, al apartar las ovejas de los cabritos, estos que van a ir a condenación van a ser juzgados en ese acto. Eso va a ser el gran trono blanco para todos. Los impíos serán echados al lago de fuego junto con Satanás, los ángeles caídos, y los salvos recibirán su recompensa para habitar la nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierras nuevas, donde mora la justicia, y ese es el cielo eterno. Eso es lo que la palabra de Dios llama cielo. Pero entonces hay confianza para este día del juicio cuando somos amados. Y esa es la gran diferencia. El gnóstico no tenía esa seguridad, no tenía esa confianza, temía el juicio. Por eso tremendamente ellos negaban que el pecado estuviese en ellos, pero se engañaban a sí mismos. Y fíjense en cómo Juan sigue mostrando la evidencia del amor verdadero en la confianza del cristiano para el día del juicio. En el amor no hay temor. Él sigue diciendo, cuando hay amor verdadero, automáticamente está fuera el temor. Eso le explicaba a una persona, yo estoy tranquilo.
estoy tranquilo. Pero no es que esté tranquilo porque se me ocurra, estoy tranquilo porque estoy sujeto a Cristo. Porque el efecto de su perdón y de su salvación me dan tranquilidad. Entonces en el amor no hay temor. Y mi pregunta es, cuando revisás tu corazón, ¿tenés temor? Cuando pensás en tu muerte o en tu eternidad, ¿todavía te queda miedo? Séte sincero. ¿Sabes? La manera más clara de comprender si has sido amado con el amor verdadero es que no le tengas miedo al juicio. Porque el amor verdadero es perdón. Entonces, hay confianza para el día del juicio. Pero saben, en la consejería he hablado con un montón de creyentes que le tienen miedo a la muerte. Dicen ser creyentes. Y es más, no quisiera estar frente al Señor, porque yo sé lo que me va a decir. Pedí perdón, estás a tiempo. Pedí perdón, estás a tiempo. Y seguimos la exégesis textual. Sino que el perfecto amor lo echa fuera. El ímpetu del griego aquí es, lo aniquila, lo hace desaparecer, lo saca del plano, echa fuera el temor, el amor verdadero. Esto lo voy a graficar como cuando estamos entrando a un lugar oscuro. ¿Te ha pasado a veces? Entras a un lugar oscuro y empezás a tantear. ¿Qué es lo primero que tanteas para no chocarte nada? La teclita de la luz. La teclita de la luz, ¿viste? Y por ahí cuando a veces el diseño la ponen atrás, a 3,5 metros atrás de la puerta, tum, empezás a golpearte hasta que por ahí, si tenés memoria, te acordás dónde era, tac, y la prendés. Pero cuando la prendés, ¿quedó oscuridad? ¿Qué pasó con la oscuridad cuando hay luz? Ese es el ímpetu del griego. Cuando hay amor verdadero, no hay temor al juicio. Se prendió la luz. Ahora, mi pregunta es, si el juicio final fuese hoy, ¿cómo te sentís? ¿Amado? ¿Amado a medias? ¿Con un montón de cosas por confesar? ¿Con una expresión del amor entre hermanos que deja mucho que desear? Que más vale te identificaría con un gnóstico, no con un cristiano. Si fuese hoy el día del tribunal de Cristo, ¿cuál sería la verdadera recompensa? Juan les está diciendo a ellos, miren, son verdaderos los que no le tienen miedo al juicio. Ustedes han sido perdonados en la sangre de Jesús. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Noten que hay un juego de palabras. En el párrafo anterior hablaba de que en nosotros se perfeccionaba el amor de Dios. Pero ahora dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y esta es otra expresión distinta. Esta expresión de este párrafo significa todavía, si temes, todavía no sos salvo. Todavía no se evidencia que tengas dentro tuyo el amor de gracia especial con el que Dios ama al que salva. Esto quiere decir la frase allí. No ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, la persona que es perfeccionada en el amor, ahora sí, Dios la ha amado. Ese amor se perfecciona cuando yo lo practico y muestro el mismo amor con el que me amaron, lo tengo para con el otro. Entonces, ¿ven que Juan no tiene medias tintas? ¿Ven que cuando sos tenés que amar y no hay vuelta?
Pero fíjense, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Pero por qué dice esta frase? Porque el gnóstico se desconecta de Cristo como el Hijo de Dios. Y por ende queda fuera del amor verdadero, que es el que el Padre tuvo enviando a su Hijo. Entonces, lo que Él les está diciendo, no pueden ustedes amar, porque los que aman de verdad son los que primero han sido amados por Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces está diciendo, no se aman entre ellos porque tampoco aman a Dios. No lo pueden amar a Él. Entonces por eso no se aman entre ellos. Pero en ustedes, dice, ha pasado distinto. Nosotros le amamos, vuelve al nosotros, que es justamente un paréntesis identificativo de intimidad. Le habla a los salvos, le habla a los escogidos, le habla a los que han sido impactados por el amor de gracia especial. Y entonces, ¿qué dice? Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? Con toda esa explicación, ¿te das cuenta que es distinto entender ahora este texto? Juan viene trabajando por capas y viene llegando al concepto. ¿Qué está diciendo acá? Miren, cuando vos no tenés conexión de amor con el otro, es porque Dios todavía no te salvó. No le podés dar al otro lo que no tenés de parte de Dios. No podés amar al otro, al que estás viendo, si no amas a Dios, al que no estás viendo. Y si ustedes lo conectan con el primer párrafo, a Dios nadie le vio jamás. Pero si ustedes se aman, Dios está siendo manifestado en ustedes. Y ahora termina diciendo, mira, no podés amar al que ves si no amás al que no ves. Esto quiere decir, el amor con el que vos amás al otro es el amor que tenés por Cristo. Es el amor que tenés por el Padre, es el amor que tenés por Dios. Mire, mi amado hermano, Juan termina de una manera tan magistral este párrafo, que es estremecedor. ¿Saben por qué? Porque está diciendo, ¿querés saber cuál es la calidad de tu conocimiento de Dios? Mira cómo tratás al otro. Esa es la paráfrasis del cierre de Juan. ¿Querés saber en verdad lo que queda cuando tamizás todo lo que decís? ¿Vieron cuando hacemos los revoques? ¿Alguna vez te tocó hacer revoque? A mí sí. A mí me tocó hacer revoque. Muchos revoques. Levantar pared, armar techos. Así tengo lo que tengo. Lo hice. Cuando uno hace revoque, tiene que la arena sucia pasarla por un filtro, tamizarla así, moverla. Queda toda la parte inservible y la arena queda bien abajo. Pero si nosotros tamizamos todo lo que decimos en esa zaranda que es la verdad, va a quedar lo que realmente es. Esta es la idea. Y de todo lo que nosotros decimos que conocemos de Dios, va a caer abajo una sola cosa buena. Que todo lo que nosotros decimos conocer de Dios, ¿a quién no vemos? Solamente lo podemos aseverar en la forma en que tratamos al otro. Eso es lo que dice Juan. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es tremendo. Es tremendo.
Eso queda de lo que yo digo, conocer y tener de Dios. Queda lo que amo, porque Dios es amor. Lo maravilloso es esto, que hay un mandamiento claro, y ese es el desafío en esta noche. Si hay algo que me enorgullece, y es una cuestión de dicción, ¿no? Pero como pastor me encanta ver cómo la iglesia se ama. Saldán es reconocida no solamente en la nación, sino en los que nos conocen del mundo por el amor. Pero si hay algo que quisiera, es que esto no se pierda nunca. Y si hay un pasaje que lo confirma, lo apuntala, lo sostiene y lo refuerza, es lo que estamos estudiando. No lo hago muy frecuentemente, pero la verdad me he compenetrado tanto con este párrafo, me he hecho tanto bien. Les voy a pedir que repitamos todos juntos la última parte. ¿Les parece? Como la clase de los chicos de la primaria. Sí, señorita. ¿Ah? Sí, bueno, igual. Fíjense en lo que dice. Pues el que no ama, léalo, a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora quiero que lo lean ustedes en voz alta, ¿sí? Arranquen de ahí. Pues el que no ama, repítanlo, vamos. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Solamente cierro con esto. Amado, la manera en la que se hace evidente que es verdad que amas a Dios es la manera en la que amas a tu hermano. Quizás en esta noche, en este lugar, hay alguien que todavía no puede decir que el amor de Dios esté en él. La única manera de que el amor de Dios no esté en él es que todavía no tiene a Cristo como su Señor, como su Salvador. No tiene salvación porque no ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para pagar el precio de la deuda del pecado del que cree en Él. Y mi invitación en esta noche es esta: cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete del pecado, cree en Él. Tendrás vida en su nombre. Padre, gracias por la carta de Juan. Gracias porque somos desafiados a entender que la única manera de que se vea nuestro amor por ti es el amor que tenemos por los demás, por nuestros hermanos. Señor amado, te clamamos que esta iglesia pueda seguir madurando en esta verdad y que haya manifestaciones prácticas de ese amor como la han habido hasta ahora, que sigan, se multipliquen, se profundicen, que seamos verdaderamente investigadores de este tema, y no solamente investigadores de este tema, sino practicantes de este pedido. Que este es un mandamiento, y el mandamiento es que nos amemos los unos a los otros. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.